tema de hoy tiene por título Recordemos la Reforma. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No acostumbramos a traer testimonios los domingos en la mañana, pero yo les voy a traer un testimonio largo. Solo que el testimonio no es mío. Y no puedo traer a la persona que va a dar el testimonio, porque esa persona hace casi 500 años que murió. Por lo tanto, no puedo traerlo en persona. Así es que el testimonio que traeré será el testimonio del gran reformador Martín Lutero. Y es importante Martín Lutero porque es en la persona de Martín donde se marca el 31 de octubre del año 1517 lo que se conoce como el inicio de la Reforma Protestante. Tantas preguntas que nos surgen y tantas preguntas que algunos nos hacen. Preguntas como esta. Si la Iglesia Católica fue primero y es la iglesia verdadera, ¿de dónde surgen ustedes, los protestantes? Porque hasta donde sé, la Iglesia Católica de Roma tiene 2000 años. Ustedes vinieron después. Esa es una. Otra pregunta. ¿Cómo es que hay tantas denominaciones? Protestantes, bautistas, pentecostales, y dentro de los bautistas, bautistas particulares, bautistas generales, bautistas reformados, bautistas fundamentales, en fin, muchísimos bautistas. Dentro de los pentecostales, pentecostales modernos, pentecostales medio modernos, pentecostales RT, pentecostales rabacuco, en fin. Hay muchísimos tipos de pentecostales. Las preguntas siguen surgiendo, son tantas. ¿Por qué? Para comenzar, la Iglesia Católica no fue la primera iglesia, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nace en Roma y todos sabemos que Jesús nunca fue a Roma. Todos sabemos muy bien que la iglesia surge en Jerusalén. Pero en el año 325 se realizó en Constantinopla o en Nicea, que está cerca, lo que se conoció como el Concilio de Nicea, siendo ya Constantino emperador del Imperio Romano y habiendo abrazado la doctrina cristiana. En todo ese periodo de tiempo que abarca desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, que estaba en Constantinopla con otra capital en el año 1453, se conoce como el periodo de la Edad Media. En ese periodo de la Edad Media es finalmente en el año 1440 cuando en la ciudad de Turingia descubre o inventa el señor Johannes Gutenberg la imprenta. Al inventar la imprenta, Johannes Gutenberg, en 1440, se da paso a lo que se conoce en el mundo como la época moderna y juntamente con ella lo que se conoce como el Renacimiento. El Renacimiento se da en la ciudad de Florencia como la ciudad base. Aunque usted no lo crea, en la ciudad de Florencia estaban los mejores pintores y los mejores escultores. Leonardo da Vinci era de Florencia. Miguel Ángel era de Florencia. Rafael era de Florencia. Nicolás Maquiavelo era de Florencia. Y usted dirá, ¿pero eran de Florencia en diferentes épocas? No, no. Miguel Ángel era amigo
era amigo y conocía muy bien a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci llegó a tratar y a conversar y era también un aliado de Nicolás Maquiavelo. Trataron inclusive de desviar en un momento dado el río Arno para que no se introdujeran las fuerzas francesas. De manera pues que también era de Florencia el Papa León X, que era el Papa que le tocó juzgar a Lutero. Así es que hubo en todo este periodo de tiempo una recaída de la iglesia. Hay una caída de la iglesia en todo este periodo de tiempo, aunque hubo movimientos en esta Edad Media, en estos 1000 años, opuestos a la iglesia católica. Movimientos los petrobrumarios, en algunos casos los donatistas, en algunos casos los paulasianos, en algunos casos Pedro Baldo, hasta que caemos básicamente en el siglo XIII en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, con un reformador o un prerreformador llamado John Wycliffe. John Wycliffe hizo su propia traducción de la Biblia y estaba opuesto a toda aquella fanfarria que había en la Iglesia Católica. Los papas o los padres católicos, los sacerdotes católicos y los papas católicos y los obispos y arzobispos llegaron a convertirse, en vez de representantes espirituales, llegaron a convertirse en reyes. Los reinos eran comprados, los derechos al arzobispado se le pagaban al papa, había plurieclesiastismo, es decir, habían personas que podían tener 2 arzobispados, 2 empleos, es decir, que podía haber un sacerdote que cobrara por ser pastor en esta iglesia y cobrara por ser pastor en una iglesia en Cambita y cobrara por ser pastor en una iglesia en Yaguate. Así que podía haber tal cosa, ocurría la simonía, la venta también de cargos eclesiásticos. Todo esto se dio en la iglesia, al punto de que los obispos y arzobispos tenían ejércitos. La iglesia católica tenía lo que se llama los territorios pontificios. Tenían ciudades completas que le correspondían al papado. Eran altamente ricos, aparte de que le cobraban a los países impuestos para el mantenimiento del Vaticano. Todo esto ocurrió y llegó a un punto neurálgico cuando en el siglo XV, aproximadamente en 1415, se celebró un concilio llamado el Concilio de Constanza para tratar algunos aspectos, y dentro de ello había el caso de un maestro de la Universidad de Praga en Bohemia llamado Juan Hus. Juan Hus se opuso a la Iglesia Católica, se opuso al papado, se opuso a la manera en la cual se estaban manejando las cosas, y Juan Hus fue invitado al Concilio de Constanza. El emperador Segismundo en ese momento le proveyó de un salvoconducto para que no lo mataran, pero los que componían el concilio violentaron el salvoconducto, metieron preso a Juan Hus, y a Juan Hus finalmente le pusieron en la cabeza una capucha con diablillos y lo quemaron. Allí es donde hay un libro de John Piper que se llama El canto del cisne de Bohemia, o El cisne de Bohemia, donde él escribe de ese prerreformador llamado Juan Hus. Pero aparte de Juan Hus, también se dieron otros casos, que es el caso de Jerónimo de Savonarola. Jerónimo de Savonarola fue un sacerdote que llegó a la ciudad de Florencia. Él era de Ferrara, y al llegar a la ciudad de Florencia empezó a criticar a la iglesia católica a la pompa. Tomó los candelabros de oro de las iglesias y los vendió para darle comida a los pobres. Empezó a atacar a la familia más rica y poderosa de Florencia, que era a los Medici. Así es que cuando usted encuentra a León X, su verdadero nombre no es León X, su verdadero nombre es Giovanni Medici. La familia Medici había logrado conquistar el papado romano y había colocado allí a uno de sus representantes, Giovanni Medici. Y es así como estaban las cosas cuando finalmente, en el año 1483, nace en la ciudad de Eisleben, Alemania, un joven. Y aquí ese es el personaje del cual quiero darles el testimonio. Sí, yo soy Martín Lutero. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? El pastor Nina me ha invitado a darles el testimonio de lo que fue mi vida. Nací en la ciudad de Eisleben en el año 1483. Fui hijo de un minero llamado Hans Lutero
Y mi papá y mi mamá no me trataron con muchos mimos ni muchas caricias. Mi mamá recogía leña y me crié en un hogar donde me golpeaban muchísimas veces. Pero mi papá fue progresando y progresando en el trabajo de la minería hasta que finalmente mi padre preparó los recursos necesarios para enviarme a estudiar Derecho en la mejor universidad que pudiese haber, la Universidad de Leipzig. Por lo tanto, yo no quise. Sucede que un día, aunque sabía tocar guitarra, me encantaba la guitarra. Me encantaba la guitarra y me encantaba beber cerveza. Claro, soy alemán y ustedes saben que los alemanes fuimos los que inventamos la cerveza. De hecho, a ustedes los dominicanos les gusta mucho la cervecita alemana. Así se llama la cerveza alemana. Los alemanes somos famosos por beber cerveza y por tocar guitarra. Le encantaba tocar guitarra a Martín Lutero. Me encantaba a mí, que soy Lutero. Me encantaba tocar guitarra. Y venía una noche en una fiesta y venía por la fiesta, venía contento. Y cayó un rayo que me tiró al suelo. Y cuando me tiró el rayo al suelo, grité: por Santa Ana, me haré monje. De manera que así cumplí mi promesa y a los 22 años ingresé al monasterio de Erfurt. Así, en el monasterio de Erfurt, mi gran problema eran mis pecados. Y vivía siempre yendo ante mi confesor y le confesaba mis pecados. Era constante en la confesión. Todo el tiempo veía a Dios como un Dios justo, con un martillo, que vivía viendo mis pecados. Cada vez que yo pecaba tenía que ir al confesionario y decirle: Padre confesor, sí, tengo que confesarte un pecado, sí. Cuando yo tenía 18 años, yo vi una muchacha que me gustó y la codicié con mis ojos y tuve en mi mente la lascivia y por mí pasaron pensamientos inicuos. Él me decía: oh, hermano Martín, tus pecados te sean perdonados, reza 15 Padre Nuestro. Pero cuando me paraba de allí me devolvía: tengo otro pecado, Padre mío, tengo otro pecado que confesar. Un día, cuando mi madre me pegó, deseé todo el mal contra ella. Por lo tanto, yo me arrepiento de ese pecado. Oh, hermano Martín, tú eres perdonado. Reza 40 o 20 ante María, Ave María. Así que luego iba y me devolvía: perdón, me acordé de otro pecado. Me recuerdo una vez también que contra mi padre deseé que se muriera por una golpiza que me dio. Está bien, hermano Martín. También me acordé de los líos que tuve, los pleitos y las guerras que he tenido con algunos monjes del monasterio. Oh, hermano Martín. Y así se encontraba Martín. Martín se encontraba en una gran lucha. Cuando le dijeron a Martín, o me dijeron a mí, perdón, que soy Martín, se me olvida que soy Martín. Cuando me dijeron que tenía yo que leer a los místicos, leía a los místicos, pero los místicos no me llegaron a llenar. Tenía esa carga de que mi pecado siempre vivía abofeteándome. Y me preguntaba: ¿cómo puede un Dios santo aceptarme a mí? Soy un pecador. Y cada vez que pecaba veía que Dios me decía: tú pecador, tú pecador, tú pecador. Cuando me dijeron que Dios era mi padre, fue de lo más chocante. Porque dije: ¿mi padre? ¿Quiere decir que él es como Hans? ¿Él es como mi papá? Sí, él es como tu papá. ¿Mi papá? No, pero si mi papá me golpea, mi papá es un hombre malo. Y cuando le preguntaron a Lutero, o me preguntaron a mí: ¿tú amas a Dios? Él dijo: ¿amar yo a Dios? No, yo aborrezco a Dios. Porque Dios está todo el día sobre mí señalando mis pecados. Así que mi confesor y mi mentor, en contrario a lo que yo pensaba que me iba a decir: mira, ya tú no das para el monasterio, deja esto. Lo que hizo mi confesor fue que me dijo: bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ya que Jerónimo, aquel que hizo la traducción de la Vulgata latina, se alivió de sus pecados, porque uno de los problemas que tenía Jerónimo era que le atraían mucho a las mujeres. Lamentablemente, una de las cosas con las que Jerónimo luchaba, San Jerónimo, era que él le gustaba mucho, le atraían las mujeres y vivía confesándose, pero encontró alivio haciendo las traducciones del hebreo al latín. Así es que se le olvidó, gracias al Señor. Entonces, ¿qué hacemos con Lutero? ¿Qué hacemos conmigo? Entonces, lo que hicieron conmigo fue que me enviaron a dar clases a la Universidad de Wittenberg. En aquel tiempo, la Universidad de Wittenberg era muy buena universidad. Había sido fundada por Federico de Sajonia, un humanista. Y Federico de Sajonia me había tomado cariño, no puedo negarlo. Pero sucede que
dando clases yo de la Biblia, estaba estudiando la epístola a los romanos. Entonces cuando abrí la Biblia y empecé a estudiar la epístola a los romanos, estaba buscando el tema de la justicia de Dios. Me estaba inquietando el tema de la justicia de Dios, porque no entendía lo que decía Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que cuando yo vi este texto me quedé pensando en la justicia de Dios. Pero ¿cómo es que se revela la justicia de Dios? Cuando Dios está en el cielo con una toga negra, con un birrete y un martillo, esperando que yo peque para dar un golpetazo y juzgarme y señalarme. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es eso de que la justicia de Dios? Si a mí me mandan para la justicia de Dios, estoy frito. Si me mandan al tribunal de Dios, estoy frito, estoy acabado. Porque ¿qué va a pasar conmigo ante la justicia de Dios? ¿Quién puede salir libre ante la justicia de Dios? Todos los pecados que he cometido están en mi cabeza. ¿Cómo me he de liberar de la justicia de Dios? Hasta que él entendió en el contexto y de acuerdo al sentido de la palabra, de que la justicia de Dios no se estaba refiriendo al tribunal de Dios, sino que se estaba refiriendo a la vida justa, perfecta, sin mancha y sin mácula, con un cumplimiento perfecto de la ley que vivió el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y que esa justicia perfecta de Cristo, esa vida justa y perfecta de Cristo me es puesta a mi cuenta, me es imputada a mí. La justicia de Dios se revela a mí ahora por la fe, de tal manera que el justo vive por la fe, porque el justo no puede cumplir con la justicia estricta de Dios, sino que el justo recibe la justicia porque es justificado a través de la justicia perfecta de Cristo. Eso es. Cuando él oyó esto, cuando lo oí yo, mi alma se llenó de alegría, me sentí libre. No porque pudiera pecar, no, sino porque ahora veía que aunque yo cayera, yo no dependo de mi justicia, sino que dependo de la justicia perfecta de Cristo en la cruz. Y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por lo cual él dice, Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En el Evangelio yo soy salvo. Por lo tanto, la justicia no es que yo soy bueno. La justicia o yo soy justo porque soy declarado justo en virtud de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y es aquí donde yo, lleno de gozo, yo Martín, lleno de gozo, empiezo a compartirlo con mis compañeros de estudio. Hasta que ocurrió algo que me indignó. Aún lo recuerdo. El Papa León X quería terminar la catedral de San Pedro, que es tan famosa, allí donde dicen, Aves Papa. Allí, esa gran catedral. Para eso tenía que contratar a Miguel Ángel, tenía que contratar los mejores arquitectos. Tenía que gastar mucho dinero, la obra no avanzaba, iba lenta. Así que se le ocurrió una idea, y la idea que se le ocurrió al Papa fue mandar a vender indulgencias a todo el mundo occidental para con ese dinero construir. ¿Qué eran las indulgencias? Eran, perdón, era como un pago anticipado en efectivo por pecados cometidos o por pecados que se pudieran cometer en el futuro. Eran ventas con documentos en el cual tú pagabas por los pecados que haya cometido tu papá, tu abuela o tu tía. Y en el momento en el cual tú pagabas por eso, tu abuelo, tu tío o tu papá era liberado del purgatorio. Para esto enviaron a mi país, Alemania. Soy alemán, ¿no? Se nota. Me aprendí un nombre alemán hoy. Y enviaron a un monje
nada más ni nada menos que un monje dominico, de los cuales nosotros los agustinos no queremos saber. Y enviaron a Juan Tetzel. Y este Juan Tetzel era un vulgar. Decía prédicas como estas: oh, codicioso y avaricioso hombre, tú que tienes el dinero debajo del colchón de tu cama, he aquí que tus familiares se encuentran en este momento sufriendo en el purgatorio y están allí maldiciendo tu nombre, diciendo que tú, avaro y codicioso, teniendo el dinero guardado, les permite que ellos tengan tal sufrimiento y padecimiento en el purgatorio. He aquí, trae en este momento ese dinero, y en el mismo instante en el cual el dinero suena en el cofre, el alma de tu familiar sale directamente hacia el cielo. Amén, aleluya. Qué bien. Se parece a alguna gente que dicen por ahí: da cuarto para que Dios te dé más. No, Dios no negocia así. Hay nueva forma de indulgencia en el día de hoy. Eso no pasa con facilidad. Así es que me indigné y clavé primero 97 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Nadie le hizo mucho caso. Pero luego, indignado y con rabia, porque si la gente me juzga de que yo era rabioso, si yo era mal hablado, si yo estoy consciente de que era un tipo mal hablado. Yo estoy consciente de que me pueden juzgar muchas cosas, de depresivo. Sí, yo era depresivo. Sí, yo era un hombre muy depresivo. Fue tantos palos que aguanté en la niñez que claro que tenía que ser un hombre depresivo. Sí, que hice cosas mal hechas. Sí, hice cosas que fueron errores cometidos. Cometí errores, como el consejo que le di a Felipe de Jexé, que podía tener más de una esposa. Claro que me equivoqué. Me equivoqué muchísimas veces. La gente me condena. Para los católicos soy el que divide la iglesia. Para los protestantes soy aquel que permitió la matanza de los campesinos. Soy tantas cosas, pero les voy a decir una cosa: me indigné, estaba indignado. Y le escribí tesis al Papa. En la número 85, dice lo siguiente: si el Papa tiene poder para sacar a las personas del purgatorio por las indulgencias, ¿por qué no lo hace gratis? Si el Papa es bueno, ¿por qué no lo libera de manera gratuita? Y considero que las indulgencias es una aberración espiritual. Que el justo vive por la fe, lo considero. Pero ¿qué pasó? Yo clavé esas tesis para discutirlas. Las tesis se clavaban para hablar. Pero sucede que alguien había descubierto la imprenta en el 1440 y tomó la tesis que yo había puesto allí, la llevó a la imprenta y sacó copias. Y esas copias estaban distribuidas en toda Alemania. De hecho, yo mismo le mandé una a Alberto de Brandenburgo, y Alberto de Brandenburgo, enojado conmigo, se la envió al Papa León. El Papa León dijo: eso es asunto entre los dominicos y los agustinos. Hay una reunión de agustinos y de dominicos. Cuando él llegue, Martín, que lo reprendan. Pero ¿qué pasó? Cuando yo llegué a la reunión que tenía con los agustinos, todos mis compañeros me aplaudieron y yo me sentí con más fuerza y más contento todavía. Por lo tanto, yo me fui con mucha alegría. Las cosas siguieron empeorando porque murió Maximiliano. Murió Maximiliano, el emperador de Alemania. Y al morir Maximiliano, había subido al trono de España Carlos V, el hijo de Juana la Loca. Juana la Loca, que era a su vez la hija de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón. Así es que Carlos V no quería tener problemas conmigo, pero Carlos V me quería matar. Me quería matar siempre. Carlos V estaba detrás de mi cabeza todo el tiempo. Así que imagínense ustedes la vida mía. Yo corriendo todo el tiempo, que soy mal hablado. Pero ellos también son mal hablados, porque ellos también me quieren matar. Y si ellos me quieren matar, ¿qué tú quieres que le hable? ¿Bonito? Claro que no. En esa me encontraba cuando también dan una dieta en Augsburgo. Y allí envían un señor que se llama Cayetano, que me quiere convencer. Y yo me di cuenta de que el salvoconducto, como le hicieron a Juan Hus, lo iban a violentar, y me fui de noche y me fui oscuro y me le escapé. Se quedaron sorprendidos. Me le escapé a la mano de Carlos V y a la mano de todos ellos. Las cosas entonces se siguieron complicando hasta que finalmente Carlos V quiso resolver el problema. ¿Por qué? Porque el pobre Carlos V tenía tres problemas grandes. El primero se llamaba Soleimán el Terrible, que era un árabe que quería conquistar y llegó hasta Viena. Los musulmanes, los islámicos, los de Mahoma. El segundo gran problema que tenía Carlos V era Francisco I. ¿Por qué? Porque Francisco I era un atleta, rey de Francia. Y Francisco I era un tipo bien parecido, un hombre fuerte,
que hacía deporte. En cambio, Carlos V tenía un problema en la boca. Tenía la boca alargada, tenía la quijada alargada hasta aquí. Cuando él comía, se veía en la mesa un poco repugnante su forma de masticar. El pobre hombre era un hombre sufrido, aunque ustedes crean que no. Pero Carlos V, como católico, era hijo de Isabel y era altamente católico. Así que yo, Martín, fui a la dieta de Worms, año 1521. Ya habían pasado 4 años desde que yo clavé la tesis. Pero ya en aquel tiempo, en mi país, Alemania, estaba dividido en diferentes cantones, diferentes provincias, diferentes reinados. Y Federico de Sajonia, que era mi príncipe, era un humanista y me defendía. Y pasó que Federico de Sajonia me consiguió el salvoconducto para ir a Worms. Recuerdo aquel día. La gente salía afuera alabándome. Entré a Worms como un héroe. Era la primera vez en la historia del mundo que un hombre se enfrentaba al emperador del mundo, que era emperador de América, emperador de España, emperador de Alemania, emperador del norte de Italia, emperador del sur de Alemania y de Alemania prácticamente completa, el emperador del mundo, Carlos V. Y estaban allí. Me invitaron a la reunión. No era para discutir. Me invitaron allí para que yo me retracte, que no es lo mismo que tirarse una foto. No se rieron porque no lo entendieron. Pero en fin. Me fui allí y estaba nada más ni nada menos que Juan Eck. Juan Eck, que no es Juan Nuevo. Juan Eck. Tenían mis libros allí y me preguntaron: Martín, ¿usted escribió estos libros? Yo los tomé, los hojeé. Dije: sí, yo escribí estos libros. ¿Te retractas? Les dije: no puedo retractarme de lo que ahí está escrito, porque ahí hay muchas doctrinas de nuestra iglesia de muchos siglos. Si me retracto del libro completo, entonces ustedes me van a condenar por cosas con las que no están de acuerdo. ¿Te retractas? Les dije: denme un día, que yo mañana les respondo. ¿Cómo? Sí, denme un día, mañana yo les digo. Así es que Carlos V esperó el mañana. Carlos V. Algunos en las películas quieren presentar a Lutero como que él entró como un león. Hoy entré como un león. Y dije: no voy a retractarme de nada. Allí me dijeron: Martín, dinos claramente, con las tripas, clarito, ¿te retractas? ¿Sí o no? No vamos a argumentar. ¿Te retractas? ¿Sí o no? Martín dijo: no quiero, ni puedo. Habla más alto. ¿Qué? Que hables más alto. Puesto que ustedes me piden que les conteste sí o no, quiero decirles que no quiero, ni puedo, ni voy a retractarme de nada. Ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Aquí estoy, que Dios me ayude. El 31 de octubre de 1517, él clavó aquella tesis. Aquí empieza la reforma.
aquí estoy, que Dios me ayude. Cuando él salió a hablar planes de matarlo, pero Federico de Sajonia tenía unos hombres que tenían orden de capturar a Martín, encapucharlo, meterle una capucha que no viera para dónde iba. Y ni Federico de Sajonia podía saber dónde él estaba. Y se lo llevaron al castillo de Watford. Y allí durante varios años Martín se dedicó a dejar crecer la barba. Se dedicó en aquel tiempo a escribir el Nuevo Testamento en alemán. Primer Nuevo Testamento en alemán. Le tomó más años, 5, 6 o 7 años, escribir el Antiguo Testamento del hebreo al alemán. Y Martín Lutero salió de allí porque habían muchos problemas en la Reforma. Finalmente, para no hacerle largo la historia, los príncipes de Alemania se reunieron con Carlos V en lo que se llamó la Paz de Nuremberg en el año 1529, donde finalmente se permitió que los países en los cuales eran protestantes los príncipes siguieran siendo protestantes y los que fueran católicos en Alemania siguieran siendo católicos. Pero los protestantes no podían predicar ni podían tratar de conquistar a ningún otro reino. En cambio los católicos sí podían hacerlo. Así es que Carlos V, ya a los 40 y pico de años, se retira a un monasterio y deja a su hijo Felipe II siendo emperador, y en el monasterio lo mató un mosquito. Un mosquito mató al rey del mundo. Había un estanque, nació un mosquito, picó a Carlos V, le dio paludismo y se murió. Sí. ¿Y Lutero? Oh, sí, Lutero vivió más. Lutero vivió más. Lutero un día fue a hacer unas diligencias y pasó por la ciudad de Eisleben, donde había nacido. En su retorno le cayó un aguacero terrible, le dio fiebres y tuvo que acostarse en una cama en la ciudad donde nació. Y Lutero muere donde nace. Muere donde nace. Qué bueno que no tenemos un San Lutero. No podemos tener un San Lutero. Porque San Lutero o Lutero, cuando los príncipes tenían que realizar una lucha contra los campesinos, él tuvo que decirle que tenían los príncipes que preservar el reino. Y tristemente, ¿saben ustedes cuántos campesinos murieron? 100,000. 100,000. Cuando Felipe de Hesse le preguntó a Lutero si podía tener, y a Melanchthon, que era su ayudante, si podía tener otra esposa, a Lutero se cegó. Y hay que admitirlo. Le dijo que él no veía nada malo porque en el Antiguo Testamento Salomón tenía varias y David. Se quemó. Se quemó. Aunque fue un hombre de una sola mujer. Era antijudío, también era antisemita. ¿Y lo utilizó Hitler? Claro que sí. Sus escritos, sí, lo utilizó Hitler. En su antisemitismo, claro que sí. ¿Que era bocón? Claro que sí. ¿Que era intransigente? Sumamente intransigente. Pero ¿saben qué? Dios usa vasos de barro para que toda la gloria y la excelencia sea de Él y no de los hombres. ¿Y saben qué? Carlos V fue muerto por un mosquito. Y Lutero murió en su cama. ¡Qué ironía! El hombre más protegido del mundo muere por un mosquito. Y el hombre más perseguido del mundo muere en su cama, en su pueblo.
para mostrarnos, hermanos míos, que el único soberano que decide el día en el cual nosotros estaremos aquí es nuestro Dios. Carlos V estuvo a punto de tener a Lutero en la mano y matarlo. En la dieta de Worms no pudo, Federico se lo llevó. Cuando quiso Carlos V matarlo la segunda vez, lo tenía en el puño de la mano. Vino la invasión de Solimán el Terrible y tuvo que pedir la ayuda de los príncipes y no podía chocar con ellos. Tuvo que respetar también la vida de Martín Lutero. Como en 4 ocasiones lo estuvo en la mano, solamente con dar una orden para matarlo. Y no pudo porque Dios protegió a Lutero. Pero Lutero no solamente nos dejó la doctrina de la justificación por la fe. Hay doctrinas preciosas de Martín Lutero. Preciosas de Martín Lutero. Le voy a mencionar algunas para su concepto de la palabra de Dios. Para Lutero, la Biblia y la palabra de Dios no son papel y tinta solamente. Para Lutero, la palabra de Dios es Dios. Y Dios es su palabra. Y se basa en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era, dígalo, declárelo. La palabra era Dios. Así que Dios nos ha dado su palabra. Y en su palabra tenemos su revelación y tenemos su corazón. Por lo tanto, Lutero entendía que la palabra de Dios era Dios mismo hablándole al hombre. En segundo lugar, Lutero tenía un concepto del conocimiento, el conocimiento de Dios. Entendía que nosotros los hombres por nosotros mismos no podemos llegar a conocer a Dios, porque el pecado ha nublado nuestra visión. El pecado ha nublado nuestra capacidad de conocer a Dios. Y nosotros no somos libres. No somos libres. Si usted es libre, usted pudiera decidir no pecar nunca más. ¿Y sabe qué? Usted peca. Usted peca. Hasta cuando menos usted lo cree, usted peca. Esta semana tuve que ir por el barrio de los americanos. Ustedes saben que hay calles estrechas ahí, donde está el consultorio de los americanos. Cuando iba saliendo, quedaba un pequeño espacio como de aquí a la pared. Menos. Se metió otro de frente. Y yo dije dentro de mí, aquí me voy a quedar hasta que te pudra. Tú le vas a dar para atrás. Y el tipo pensó, aquí me voy a quedar hasta que te pudra. Tú le vas a dar para atrás. Y me quedé un rato largo ahí. Y me dieron ganas de salirme del vehículo y sentarme en otro sitio. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Yo me voy. Y me voy allí, hablo con Rosana que está en el consultorio. Mátate, estrállate. Ay, hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. Y esa voz vino y me dijo, el cristiano eres tú. Es verdad, el cristiano soy yo, Señor. Cuando miró para atrás, sí, ¿qué pasó? Ni lo miré. Tenía ganas de comérmelo con los ojos. ¿Quién ha dicho que no pecamos? Claro que pecamos. Todo lo que no podemos es no pecar. Pues no somos libres. Así que en el conocimiento de Dios no podemos conocerlo completamente porque nuestra mente está nublada por el pecado. En tercer lugar, él habla de la ley y el evangelio. A mí me encanta esa doctrina que presenta Lutero, porque nosotros tendemos a ver en el Antiguo Testamento la ley y en el Nuevo Testamento el evangelio. Y eso es falso. Y él tiene razón. Claro. Su planteamiento es este, y es bíblico. ¿Acaso no hay gracia en la ley? Cuando Dios nos ordena no matar, ¿no te conviene a ti que no maten? Porque si no hubiera mandamiento te mataran a ti, ¿o no? Por lo tanto, el hecho de que Dios lo ordene, hay una gracia de Dios en la ley. Pero ¿y en la gracia? No, en la gracia no tenemos ley,
podemos tirar la ley por la ventana. No, en la gracia hay ley. ¿Por qué? Porque en la gracia yo recibo el Espíritu Santo de Dios, que me lleva a obedecer la ley con gozo, con agrado, con alegría. ¿Por qué? Porque Cristo es la ley. Oiga, Cristo es la ley. Usted tiene los 10 mandamientos. No matará, no robará. Usted lo sabe, los 10 mandamientos. Pero ¿dónde dice en los 10 mandamientos que el que me pida perdón yo tengo que perdonarlo? ¿Dónde dicen los 10 mandamientos eso? No lo dice. ¿Dónde dicen los 10 mandamientos? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre tu cabeza. No lo dice. ¿Dónde dicen los 10 mandamientos que a personas que me hacen daño yo debo decir, perdónalo porque no saben lo que hacen? No lo dice. Pero si yo le hago daño al que me hace daño, ¿acaso no estoy incumpliendo la ley de Cristo? ¿A quién es que obedezco? ¿No hay ley en la gracia? Sí hay ley en la gracia. Solo que la ley que hay en la gracia es la ley de Cristo. Imita a Cristo, imitará la ley. También la iglesia y los sacramentos. Con esto voy cortando. Lutero entendía que al comer el pan y el vino, el cuerpo de Cristo estaba sobre, bajo y al lado, pero no en. Y por último, su teología de los dos reinos, y con esto termino. Dice que Dios nos engaña, por decir una palabra. Dios nos burla. Dios usa la ironía. Dios es irónico. Irónico. Porque cuando tú piensas en la gloria de Dios, igual que yo, tú piensas en Dios con un trono de oro y un terciopelo en las escaleras rojo, 2 leones tallados con pan de oro alrededor y la gloria de cascadas y un trono. Y allí está Dios con un vestido largo y su corona de Dios. Dice, tú estás siendo influenciado por la gloria de la tierra. Y Dios se burla de ti. Dios usa la ironía. Y es la ironía de Dios. Porque el trono de Dios fue una cruz. No fue una silla de madera, fue una cruz de madera. Por lo cual Cristo dice, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y qué dice el Padre respecto al levantamiento del Hijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo estaba siendo humillado en la cruz, pero al mismo tiempo Cristo estaba siendo exaltado. Para que entendamos que la gloria de Dios puede estar en un trono, pero puede estar en un lecho de muerte. Que la gloria de Dios puede estar en el corredor que corre con salud y puede estar en el moribundo que se queja por las llagas de su cuerpo. Que puede estar en el más hermoso banquete y puede estar en el desierto hambriento. Que la gloria de Dios es una gloria espiritual. Así que hermanos, sí, Lutero nos dejó, yo le he dejado tantas cosas. Me alegro de que hayan escuchado mi testimonio. Mucha gente me critica, pero por la gracia de Dios, su iglesia sigue caminando.
Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias, gracias Señor. Porque tú enviaste siervos siempre y tu promesa fue que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y tú sigues salvando, Señor. Tú nunca has dejado de salvar. No se empezaron a salvar las personas después del 31 de octubre de 1517. No, Señor, tú siempre has salvado. Tú siempre has tenido un remanente fiel. Porque tu brazo nunca se ha cortado para salvar. Y ahora te pedimos por aquellos que están aquí, que aún no te han conocido, ni te han confesado como su Señor y Salvador, ni viven para ti. Te rogamos que ellos puedan ver la fe, la justicia de Cristo. Yo quiero preguntar en esta mañana, si alguno de los que están aquí presentes, que aún no haya creído en Cristo, ni le haya confesado, ni haya aceptado esa justicia que Dios da, y está dispuesto a que te ayudemos y oremos por ti, puede levantar la mano, ponerse de pies. Hay alguien esta mañana que esté dispuesto a dar ese paso de fe, como Lutero entendió, el justo por la fe vivirá. Hay alguien hoy que cree. Bien, oremos. Amante Padre, tu palabra ha sido predicada. Ella no volverá a ti vacía. Hemos hablado de un siervo tuyo y hemos hablado de ti, sobre todo. Glorias sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El 31 de octubre celebramos la Reforma. Oremos y demos gracias. Amén. Dios les bendiga. Permítanme ponerme en la puerta a despedirme.